Vamos a la palabra, amados hermanos. Capítulo 3 de Génesis, versículos 7 y 8. Vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, aquí comenzamos a ver las consecuencias de la desobediencia del hombre y de la mujer, de Adán y Eva. En el principio, ellos estaban bajo la dispensación de la inocencia. Ellos eran inocentes, no tenían conocimiento del bien y del mal, no había malicia, nada. Pero al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solamente al desobedecer fue que inmediatamente tuvieron ese conocimiento, ¿no? Sino que ellos ya transgredieron la ley, había un mandamiento. Podían comer de todo árbol menos de ese árbol. Y entonces al comer, dice que fueron abiertos los ojos de ambos, ¿sí? Podemos también decir que cuando Eva come del fruto, ella en el momento no tuvo ese conocimiento, pero cuando ella va y lo lleva a Adán y él también come, es ahí donde podríamos decir que se concreta ya el pecado en sí, y ahí es cuando los ojos de ambos, dice aquí, fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Comienza entonces lo que es la dispensación de la conciencia. Comienzan a ser conscientes de que ellos están desnudos, ¿verdad? Entonces, al verse desnudos, ellos estaban desnudos, es decir, en su etapa de inocencia, ellos no sentían culpa por estar desnudos. Pero en ese momento, cuando sus ojos son abiertos y llega el conocimiento a ellos, dice que entonces ellos conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Inmediatamente buscaron cómo cubrirse, obviamente delante de Dios, ¿verdad? Ellos trataron de cubrirse y se escondieron. Ellos se escondieron. Podemos ver, amados hermanos, que cuando nosotros cometemos pecado, hay una conciencia en nosotros. Hay algo que nos dice, has hecho mal, has pecado, has mentido, has adulterado, has engañado, has hecho, qué sé yo, has murmurado, cualquier cosa de esta. Hay algo, hay una conciencia en nosotros que nos hace entender que hemos fallado. Pero así como aquí Adán y Eva inmediatamente al conocer buscaron hojas de higuera para taparse, nosotros buscamos cómo cubrir nuestro pecado muchas veces. Pero podemos ver que esas hojas de higuera no eran suficientes para cubrirles. Más adelante vamos a leer que el Señor después les colocó unas pieles, ¿no? Les hizo vestidos de pieles. Lo que significa que lo que ellos habían colocado, esas hojitas, no eran suficientes para cubrirles. ¿Qué podemos decir? Que nosotros muchas veces nos cubrimos en cosas terrenales a través de la religiosidad. Hay mucha gente que se esconde detrás de una iglesia, detrás de una Biblia, detrás de un cargo, detrás de una apariencia. Pero esa apariencia, esa religiosidad, esto no, o sea, quizás a la apariencia delante de las demás personas hace ver que tú estás bien, pero sabes que no estás bien, sabes que has fallado, sabes que estás haciendo lo malo. Entonces tenemos una conciencia de pecado. Entonces hoy día nosotros seguimos poniéndonos esas hojas de higuera, ¿verdad? Y una vez hecho esto, dice que ellos oyen la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Se entiende que Dios hablaba continuamente con ellos, que había una comunión de Dios y el hombre en el día a día.
hablaban con el Señor. Pero cuando ellos pecan, esta conciencia de pecado, esta conciencia de haber hecho lo que Dios les había dicho que no hicieran, les hace que ellos se escondan de la presencia de Dios. Dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Imagínense, hermano, ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios? Si Dios es omnisciente, si Dios está en todo lugar, los ojos del Señor lo ven todo. ¿Cómo podemos escondernos delante de Él? Sin embargo, esa conciencia de pecado hace que nos querramos esconder de Dios. En este tiempo, para este momento, podríamos decir que lo que hacemos es alejarnos de Dios. Cuando una persona peca y hace algo malo, se aleja de Dios. Hay muchos hermanos que cuando, por ejemplo, cometen un pecado, lo que hacen es alejarse de la iglesia. Se alejan de los hermanos. Que nadie me vea, no quiero ver a nadie, no quiero que nadie me diga nada. Estoy escondiéndome. Pero vamos a decir, ese escondite que buscamos no es efectivo, porque Dios nos va a encontrar en cualquier lugar donde nos metamos, hermano. O sea, el tema no es esconderse de Dios. El tema es reconocer nuestro fallo. Quizás Dios, a ver, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y no es porque Dios no sepa. Dios quizás buscando esa comunión y dándole la oportunidad al hombre que confesara su pecado y que reconociera lo que había hecho. Pero en vez de reconocer, se escondió. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Queremos escondernos, queremos tapar nuestro pecado, pero no reconocemos delante de Dios nuestro fallo. Nosotros no debemos hacer como Adán y Eva que se escondieron. Debemos asumir, amados hermanos, cuando nosotros pequemos, cuando tú peques, hermano, vamos a asumir delante de Dios. Vamos a reconocer nuestro pecado. El Señor dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que podamos actuar delante de Dios, hermano, de la mejor manera, con conciencia, sabiendo que hemos fallado. Señor, perdónanos. Hoy tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, pero esa sangre nos limpia de todo pecado siempre y cuando en nosotros haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento auténtico. Y ese arrepentimiento no es alejarnos de Dios, no es escondernos de Dios, es alejarnos del pecado, es apartarnos de aquello que nos alejó de Dios en el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a recordar siempre esta palabra: no nos escondamos de Dios. Cuando falle delante del Señor, vamos a reconocer nuestro pecado, vamos a ponernos a cuenta con Él y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios les bendiga a mis hermanos. La paz del Señor con ustedes. Dicen los textos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Gloria al Señor. Vemos aquí en estos versículos, ¿verdad? Como venía explicando la pastora, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron el mandato del Señor. Aquí vemos que Dios pues comienza a acercarse al hombre como normalmente lo hacía, como veníamos viendo, ¿verdad? Era un lugar especial, el huerto, donde Dios comunicaba con el hombre y tenían ese contacto. Y dice en este versículo que mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios sabía que Adán estaba allí en el huerto. Dios conoce todas las cosas, pero era como para que Adán se diese cuenta de que había alguna separación, había algo allí que había hecho separación entre ellos dos. Dios lo sabe todo. Dios sabía que Adán estaba allí detrás de los árboles. Imagínese usted, Adán escondiéndose detrás de los árboles, sabiendo que Dios había creado todas las cosas. Y así muchas veces nosotros queremos escondernos en cosas tan inútiles, ¿verdad? Queremos poner algo delante de entre Dios y nosotros para escondernos quizás de lo malo que estamos haciendo, mas la voz de Dios siempre está allí. ¿Dónde estás tú? Dios siempre ha querido tener ese contacto con nosotros a pesar
de nuestro pecado, a pesar de que nosotros le hemos fallado y hemos desobedecido muchas veces, Dios siempre está allí. Su amor para con el hombre es ese amor de padre para con el hijo. Dios ha querido siempre tener ese contacto con nosotros y debemos de tenerlo presente. Dios nos ama. Si tú quizás has cometido alguna falta delante del Señor o te has apartado o has vivido de espaldas al Señor, hoy el Señor te pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo con lo que te he dado? ¿Dónde estás? ¿Dónde te estás escondiendo? Dios quiere hoy que te acerques a Él. Y dice el verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán le responde a Dios, oí tu voz en el huerto, ese huerto que había sido el lugar especial donde ellos muchas veces habían compartido, donde habían hablado, donde habían expresado, ¿verdad?, su amor, su cuidado, Dios para con el hombre y el hombre atendiendo a la voz de Dios. Ahora este huerto se había convertido en un lugar extraño donde Adán se escondía, donde huía de la presencia del Señor. Y esto es lo que causa el pecado delante de Dios para con nosotros. Cuando nosotros pecamos para con Dios, entonces aquella bendición que teníamos, aquel lugar especial, ya no es ese lugar especial, sino que nos escondemos. Dios le había dado este huerto a Adán para que lo cuidase, para que trabajase en él, para que lo disfrutara. Y así muchas cosas Dios nos ha dado a nosotros que han llegado a ser una bendición para nuestras vidas. Pero cuando desobedecemos, cuando no nos regimos por la palabra del Señor, lo que Dios nos ha mandado, entonces todas esas cosas se convierten en extrañeces para nosotros. Ya no queremos ese lugar bonito, esa familia que Dios nos ha dado, ya la vemos medio rara, ya no nos cuadran muchas cosas, nos sentimos incómodos, andamos buscando dónde escondernos, pero Dios hoy nos recuerda su amor. Dios está insistiendo, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Y dice allí que Adán le dijo, oí tu voz y me escondí. Qué tremendo, qué triste. Muchas veces antes él oía la voz de Dios y salía corriendo a hablar con Dios. Ahora se esconde. Esto es lo que causa el pecado. Nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos reconocer cuando hemos pecado y podamos acercarnos. Dios está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos y a levantarnos, cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos. Su amor es grande, más grande que todas esas cosas. Así que acércate al Señor, que Él está esperando por ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana, la paz de Dios sobre nuestras vidas. Bendiciones para cada uno de ustedes. El versículo 11 y 12 dicen así: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Gloria al Señor. Bueno, estamos viendo aquí en este capítulo 3 referente a la caída del hombre. Y hay algo que, según los estudiosos, se deriva pues de una palabra griega. Pecado significa transgredir el límite. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. El Señor les había puesto un límite allí de que no comiesen de ese árbol. Y dice ahí lo que hemos leído, que al ellos comer de este árbol, pues cometieron el pecado, transgredieron el límite, esa desobediencia de ellos para no hacer lo que Dios le había dicho. Y ellos pues se sintieron al descubierto, desnudos. Y el versículo que me ha correspondido el día de hoy, Dios le pregunta al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Sabemos que por mucho tiempo ellos estuvieron en una condición de inocencia y estaban desnudos, pero no se veían de tal manera. Y cuando ellos pecan, se descubre la desnudez de ellos y ellos comienzan a cubrirse, comienzan a
a taparse para tapar su desnudez. Y el Señor le pregunta a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le hace una pregunta también, aunque Dios conocía que ya ellos habían pecado, porque sabemos que Dios todo lo sabe, y les pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé a que no comieses? Le hace esta pregunta para que el hombre pudiese pues confesar su pecado, porque siempre que el hombre peca, se traga muchas de esas cosas que hace. Y el salmista dijo, mientras callé, mis huesos se envejecieron delante de mí o dentro de mí. Y muchas veces el hombre cuando comete el pecado se calla y no confiesa, y esto trae consecuencias. Pero qué triste es cuando el hombre no reconoce, así siempre busca manera de echarle la culpa a otra persona, a una condición. Y aquí, aun cuando Dios lo pone al descubierto, el hombre le dice, le responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué triste es cuando no reconocemos, cuando no nos humillamos, cuando no aceptamos nuestra culpabilidad delante de la presencia del Señor. Qué tremendo todo esto. Qué diferente cuando David cometió el pecado y el Señor lo llama a juicio. David reconoce y dice, yo he pecado. Cuando fue el profeta allí y le contó aquella historia de aquel hombre que tenía una sola ovejita, el que comía con él, cuando él se sintió al descubierto, él reconoció y dijo, yo he pecado. Pero qué triste en este momento que Adán pues no pudo reconocer su condición de pecado, no pudo reconocer que había fallado, que había pecado. Y le dice al Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio y yo comí. Ayúdenos el Señor, hermano, para reconocer nuestras fallas, nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, porque la palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Ayúdenos el Señor para que cuando en algún momento de nuestra vida podamos fallar, porque estamos allí, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay momentos en que vienen las tentaciones, que vienen las pruebas, las dificultades a nuestras vidas y en alguna ocasión podemos caer. Pero que si eso sucede, ayúdenos el Señor para que no suceda, pues nosotros podamos confesar y no echarle la culpa a otro, así como hizo Adán, la mujer que me diste por compañera. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos. En el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, como venían hablando, ¿no? Este error que cometieron ambos, tanto Adán como Eva. Y el Señor le hace una pregunta a Eva, le dice, ¿qué has hecho? O sea, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe todas las cosas, todo lo que hacemos. Él sabe las 24 horas del día, qué hacemos nosotros con nuestro día. Él conoce todo lo que hacemos. Él sabía lo que Eva había hecho, pero él le pregunta a ver qué le responde ella, a ver si ella acepta su error y dice, oye, Señor, perdóname, es verdad, fallé, me dejé engañar, pero no. Eva, ¿qué hizo? Le respondió y le dijo, la serpiente me engañó. O sea, es muy fácil culpar a los demás por nuestros errores, por nuestros pecados, por lo que cometemos, por lo que hacemos, ¿verdad? Es muy fácil justificarnos y decir, sí, Señor, no, Señor, no fue que yo quise, sino que, ejemplo, si es una mujer casada y de repente está chateando con un hombre que no es su esposo o acepta la invitación a salir con un hombre que no es su esposo, no, Señor, es que solamente somos amigos. No, es que no pasa nada que yo le acepte un detalle a otra persona. No, mi amado hermano, eso está mal.
que si somos solteros y estamos de repente consintiendo una conversación que no es adecuada y que no está bien, entonces nos justificamos y decimos, Señor, pero es que estoy sola, pero es que yo me quiero casar, Señor, pero es que entonces siempre estamos justificándonos por nuestros errores y eso está mal. Delante del Señor no tenemos excusa, mi querido amigo y hermano. Sencillamente Eva pecó, se dejó llevar por la tentación. El error de Eva fue haber mantenido esa conversación con la serpiente, porque si ella, al escuchar que la serpiente le dice esto y ella le dice, hey, lo siento, pero no, el Señor fue muy específico, muy claro con nosotros y nos dijo, de este árbol no comeréis, ni lo tocaréis, así que no lo vamos a hacer. No, ella no hizo eso. ¿Verdad? Ella se dejó llevar por la serpiente, por lo que le dijo la serpiente. Así que habrá muchas personas que lleguen a nuestra vida siendo instrumento del enemigo para hacernos caer en tentación. Pero nosotros debemos tener discernimiento de espíritu para saber en qué momento y cuándo ese tipo de personas van a llegar para no aceptarlo, mi amado hermano. No podemos permitir ese tipo de conversaciones con personas que están siendo instrumentos del enemigo, porque nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Sabemos lo que está bien y lo que no está bien. Sabemos cuando una conversa es buena, es saludable, o cuando una conversa es instrumento o podemos caer en tentación a través de ella. Entonces, Eva se dejó llevar por la serpiente, pero Eva no aceptó ese pecado delante del Señor ni le dijo, Señor, es verdad, lo siento, fallé, me dejé llevar. No, Eva le echó la culpa a la serpiente. Entonces, siempre somos así, mis amados hermanos y amigos. Siempre que nosotros cometemos errores, es muy fácil justificarnos y echarle la culpa a los demás por lo que nosotros hacemos. Pero debemos aceptar nuestros errores. Debemos aceptar que fallamos, porque somos seres humanos y siempre estamos cometiendo errores, ¿verdad? Pero lo más importante de todo es que nosotros seamos sinceros delante del Señor y le digamos al Señor, Señor, de verdad que fallé, te pido perdón. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No que nos autojustifiquemos por nuestros pecados y que le echemos la culpa a los demás, porque la serpiente no le colocó en ese momento, bueno, es algo así como una pistola o ni la obligó, ni le dijo, Eva, tienes que comer porque si no te voy a morder. No, la serpiente fue muy astuta y muy sigilosa. Así obra el enemigo de manera astuta. Y así hay personas en nuestra vida que llegan de manera astuta a hablarnos tal vez de otra persona o para que nosotros caigamos en tentación y nosotros si no tenemos ese discernimiento podemos caer en la tentación. Entonces no podemos dejarle campo al enemigo, no podemos abrirle puertas al enemigo, no podemos jugar con la tentación. El que juega con fuego sale quemado. Así que no podemos estar abrazando la tentación. Cuando vengan ese tipo de personas a querer hacernos caer en la tentación, huyamos, huyamos. No concibamos ese tipo de conversaciones con estas personas porque caeremos en la tentación, como pasó con Eva. Se dejó llevar por lo que la serpiente le dijo y cayó en la tentación y pecó. Y no solamente pecó ella, también pecó su esposo, Adán. Entonces debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Y lo más importante, ser sinceros delante del Señor. Si cometemos errores, si fallamos, si pecamos, debemos ser sinceros delante del Señor y no justificarnos, no justificar nuestro pecado y echarle la culpa a los demás por algo que has hecho tú, que nadie te ha obligado, que lo hiciste porque te dejaste llevar. Así que, mis amados hermanos, les animo en el nombre del Señor que seamos sinceros delante de Él y que
no concibamos este tipo de conversaciones con esas personas que están siendo instrumentos del enemigo para hacernos caer en tentación. Así que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. El 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Bueno, vemos que Dios hizo los animales con el deseo de que todos hubiera paz, hubiera unidad y se comprendieran los animales, no hubiera necesidad de enemistad entre que el gato le tiene miedo al perro, el ratón al gato, no, sino que todos debían andar juntos, ¿no? Y así anduvo la serpiente por mucho tiempo, junto con los otros animales, hasta que Satanás la tomó como instrumento para hacer caer al hombre, ¿no? Y vemos que Dios, cómo maldijo a la serpiente, ¿no? Porque él quizás maldiciendo a la serpiente estaba maldiciendo a Satanás, que fue quien hizo la obra para que el hombre cayera en pecado y no fuera perfecto como fue los deseos de Dios, de que el hombre fuera perfecto y no tuviera ningún dolor, nada, y todo era en paz. Iban a estar viviendo hasta cierto tiempo que Dios ya le diera el permiso para que se multiplicaran, pero iban a estar todos, y iban a ser completamente pues sin ninguna molestia. Pero vino la desobediencia, vino el pecado. Hay veces pues que, bueno, Dios puso al hombre y le dijo, esto no haga, y con ese deseo de ver hasta qué tiempo el hombre lo obedecería, ¿no? Pero el hombre no duró mucho tiempo y desobedeció. No fue fiel a la palabra de Dios, ¿no? Y desobedeció, ¿no? Y por eso vino lo que está pasando hoy, cada día. ¿Por qué? Porque cada día nosotros seguimos desobedeciendo. Sabemos lo que Dios nos dice y somos desobedientes a la palabra de Dios, ¿no? Y obedecemos las cosas del mal. Por eso vemos que la maldición a la serpiente. Pero vemos otra cosa, ¿no? Que Dios no maldijo al hombre. Dios no lo maldijo al hombre, sino que maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra, pero no al hombre, ¿no? Porque aún con todo el pecado, con toda la desobediencia, Dios tuvo compasión, tuvo misericordia del hombre y tuvo tanto amor por el hombre que no maldijo al hombre, ¿no? Le puso el castigo, que tenía que trabajar, que tenía que padecer ciertas cosas, ¿no? Pero no lo maldijo como maldijo a la serpiente, ¿no? Como maldijo a la tierra, que la tierra era fértil, bonita, no, pero espinos va a proceder a nacer de la tierra, ya vi ciertas cosas, ¿no? Entonces, vemos que tanto, el hombre, Dios así tanto ama a Dios al hombre, que negándole, culpándole, porque Adán lo culpó a Dios, porque le dijo, la mujer que me diste. ¿Qué quiere decir eso? Si no me hubiese dado mujeres, yo estaba contento. ¿Cuánto tiempo estuve solo con los animales y no pasó nada, ¿no? Pero me diste la mujer. ¿Para qué me diste esas mujeres? ¿No? Culpando en parte a Dios y en parte a las mujeres, ¿no? Siempre hay esa justificación del hombre y eso nos sigue arrastrando por todas partes
Siempre que nos pasa una cosa, buscamos a que, ay, esto fue por tal cosa que pasó. Por tal, siempre, nunca decimos, yo hice esta cosa malo, sino que pequé por tal cosa, ¿no? No reconocemos nuestros propios errores, ¿no? Y lo peor del hombre es que no reconoce sus propios errores. Lo bonito del hombre es reconocer sus propios errores, ¿no? Así como David. David reconoció su propio error, ¿no? Quizás él estaba ciego cuando cometió el pecado, el error, pero después él abrió los ojos y reconoció, ¿no? Y se humilló. Pero nosotros siempre buscamos eso de que, sí, pero fue él que me hizo esto, tal cosa. Entonces no es así. Siempre reconozcamos nuestra falla, porque nosotros a quien ofendemos es a Dios y no al hombre y no a nadie más que solamente a Dios, ¿no? Por lo tanto, debemos siempre estar atentos y no tratarnos de esconder en otra persona o en algo para justificar nuestros errores. Reconozcamos nuestros errores y el Señor nos escucha bien. Que Dios nos ayude. Buenos días, Dios les bendiga. Seguimos aquí en el matutino con ustedes compartiendo la bendita y santa palabra de Dios. Bueno, aquí están las consecuencias. Tú darás cuenta de tus hechos. Fíjese que hasta de cada palabra profana que sale de nuestros labios, de esa daremos cuenta delante de Dios. Así que no te puedes justificar. Tal vez puedas justificar tu caída y dar una razón por qué has caído, pero las consecuencias no podrás detenerlas. Pecó David y pagó las consecuencias. Pecó Salomón y pagó las consecuencias. La Biblia dice que Dios levantó por adversario a Adad-Ezer, rey de Siria, contra Salomón. Cuando él se alejó de Dios, comenzaron las dificultades. Mientras estuvo en la obediencia, mientras estuvo con Dios, la Biblia dice que Dios le dio paz a su reino y aquel dinero que iba a gastar en armamento, lo gastaba en desarrollo para su pueblo, en prosperidad. La fama de Salomón, las riquezas de Salomón fueron conocidas más allá de su frontera. Vino la reina de Saba para conocer su fama y dijo, ni aún la mitad de la fama de Salomón se me dijo. Siempre la gente apondera, siempre la gente exagera, pero con Salomón se quedaron cortos porque Dios había hecho mucho más allá con él de lo que se decía, de lo que decía su fama. Pues mis amados hermanos, aquí vemos, Eva fue seducida por la serpiente, pero no era la serpiente en sí. Tú no veas a las personas y te vuelvas enemigos de ellas porque te han ofendido, te han hecho daño. Ve que detrás de la persona puede estar el diablo usando a esa persona. Y el diablo no respeta santo. ¿Te acuerdas de Pedro que se le acercó el Señor cuando el Señor estaba anunciando su muerte y le dijo, Señor, no permitas que te pase esto. Ten misericordia de ti mismo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Pedro quedó sorprendido con aquel regaño, con aquella reprensión, pero a la larga se dio cuenta que no era él, sino el diablo que había influenciado. A veces nos parece que es la voz de nuestra mente y es el diablo hablando a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Por eso la Biblia nos enseña a no dejarnos seducir por el pensamiento. La Biblia dice que ninguno diga que es tentado por Dios, sino que cada uno es tentado cuando es seducido por su propia concupiscencia. La concupiscencia es el pensamiento malo. La concupiscencia cuando ha concebido, ¿qué quiere decir eso? Que cuando estás pensando algo malo y dices, sí, lo voy a hacer, eso se llama concebir, aprobar.
te pusiste de acuerdo con tu mente para hacer lo que tu mente te dictaba, entonces dice que ahí nace el pecado. Cuando la concupiscencia concibe, nace el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ya esa es la consecuencia. Lo pensaste, lo acariciaste, el placer de hacer aquello que Dios te había dicho que no lo hiciera, y terminaste cometiendo el pecado, y ya de ahí no se detuvo la consecuencia. La consecuencia fue la muerte. Muerte significa separación. Cuando el alma se separa del cuerpo y el espíritu sale, esa es la muerte. Y cuando el hombre muere espiritualmente, es cuando es separado de Dios. La Biblia dice: vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Así que en esta mañana el Señor nos exhorta, en esta mañana podemos decir esta noche, allá al otro lado del océano, en las Américas, Dios nos está exhortando para que nosotros no nos dejemos seducir en nuestros pensamientos. Las grandes batallas se pelean en la mente, y el pecado en la mente se batalla contra él en la mente hasta vencerlo y derrotarlo. No te dejes atraer por tus pensamientos. No tenemos la culpa del pensamiento que aparece de repente, pero sí tendremos la culpa si nos dejamos que ese pensamiento haga nido en nuestra mente, en nuestros corazones. Bien dijo Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dejes que en tu corazón aniden pensamientos obscenos, pensamientos malos, porque esos pensamientos van a crear en ti carácter, conducta, comportamiento. Así que mantente puro delante del Señor. El versículo 15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las consecuencias vinieron. Al hombre le dijo: con el sudor comerás y labrarás la tierra. Comerás todos los días de tu vida con el sudor de tu frente. A la mujer, el hombre culpó a la mujer y culpó a Dios. La mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Y la mujer entonces recibió sus consecuencias también. Con dolor darás a luz a tus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo, les bendijo: multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella. Los puso como señores, como reyes, como dueños de todo lo creado. Pero el hombre desobedeció a Dios. La mujer podía, mire, yo creo que eso desde que fueron echados al mundo empezaron a fabricar muchachos como los conejos. Eso a punta de pala. No sufría dolor la mujer, no estaba pensando: ay, ahora otra vez embarazada, ay, los dolores y los males que tengo que padecer. Ni padecía de mareo, ni les daba náusea, ni les cambiaba el carácter. No, eso era un disfrute, bendito sea el Señor. Pero desobedeció, y con el pecado aparecieron las consecuencias. Con dolor darás a luz a tus hijos. Así que a cada uno le tocó parte de lo suyo. Y a la serpiente le dio su sentencia también. El versículo 16 le dice, el 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bendito sea el nombre del Señor. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Le dijo: te arrastrarás en el polvo. Polvo comerás y te arrastrarás en el polvo. Mis amados hermanos, y le dijo también: pondré enemistad entre tu simiente
y la simiente de la mujer. Una de las cosas que sabemos nosotros, no hemos estudiado zoología ni conocemos mucho de animales, pero de la serpiente, aunque no conozcamos mucho, sabemos que es peligrosa, que si nos acercamos a ella nos puede lanzar el mordisco, que está esperando, dice la Biblia, como serpiente junto al camino para herir al que pasa. Así es la serpiente. Hay personas que doman a la serpiente. Hay personas que las tienen en su casa. En una ocasión me hospedaron en una casa y resulta que había un vivero de peces al lado de la cama. Y yo durmiendo de lo más tranquilo, pero a eso de la madrugada me desperté y levanté un poco una cortina que cubría la pecera, creyendo que eran peces, y cuando veo una mapanare había dentro de la pecera. Ay, Dios mío, ya yo no pude dormir porque la serpiente sabemos que es la enemiga del hombre y ella va a tratar de herir. Si a otros le ha encantado, a nosotros no nos encanta. Por eso huimos de la serpiente. Y yo veo una serpiente y salgo corriendo. Ay, si la veo cerca la piso. Le trato de pisar en la cabeza, porque si le pisas la cola se voltea y te muerde. Pero le tiramos esa a la cabeza, porque ya está escrito: pondré enemistad entre tu simiente, o sea, tu descendencia, la descendencia de la serpiente, y la simiente de tu mujer, perdón, y la simiente de la mujer. Pondré enemistad. Que desde entonces los hombres que somos descendientes, el hombre nació de la mujer, hermano, y tenemos enemistad con la serpiente. Yo no quiero serpiente en mi casa, yo no quiero serpiente que está mansada, que no hace daño. No, mire, manténgala lejos. Y recordemos que Cristo también nació de una mujer. Dios se hizo hombre y vino a nacer como hombre de una virgen llamada María. Bueno, ella es descendiente también de la mujer, es mujer. Y Cristo hirió la serpiente en la cabeza. Cristo hirió la serpiente en la cabeza. Cuando le dijo: muerte, soy tu muerte. Cuando dijo: consumado es, en la cruz del Calvario. Ha terminado el pecado, ha terminado la maldad, ha terminado todo lo malo. Allí venció Jesucristo al diablo. Y la Biblia dice que el diablo, esa serpiente antigua, en breve será puesta debajo de nuestros pies. Así como Cristo pisó la cabeza de la serpiente, también nosotros vamos a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Cuándo? Cuando vencemos la tentación. Ahí le estamos poniendo el pie en la cabeza a la serpiente. Cuando nos cerramos al pecado y le decimos no, allí le estamos poniendo el pie en la cabeza a la serpiente antigua, que el Señor le reprenda. Enemistad, esa es una enemistad. Esa serpiente antigua no es una serpiente pobrecita de esas que se arrastran. Una serpiente antigua es el diablo. El diablo. Seguramente que tú no eres amigo del diablo, ¿verdad? Somos enemigos del diablo. ¿Por qué? Porque él una vez estuvo en el cielo, en el monte de Dios. Era un ángel de Dios hermoso, precioso. Y dijo: subiré a lo alto donde está el trono de Dios, me sentaré en su lugar y seré semejante a él. Desde entonces vive luchando, poniendo tropiezo a nuestro camino para impedirnos llegar a ese cielo maravilloso. Por lo tanto, él mismo se buscó la ruina, se hizo enemigo de nosotros y nosotros nos constituimos en enemigo de él. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús reprenderemos al diablo. En el nombre de Jesús le pondremos el pie en la cabeza y le aplastaremos la cabeza al diablo y a sus ángeles. Que Dios nos ayude para que nosotros no tengamos que arrepentirnos nosotros de nuestras actuaciones. Que todas nuestras actuaciones sean hechas en Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios.
A la mujer le dijo el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mire, antes vivían como hermanitos, ninguno era más grande que otro. Todos vivían en armonía. Ay, el hombre no golpeaba a la mujer, el hombre no le hacía daño a la mujer, el hombre no la gritaba, el hombre no la insultaba. Esos vivían en armonía en Edén. Edén quiere decir delicia. En Edén había felicidad, en Edén había paz. Pero cuando desobedecieron, una de las consecuencias que le llegó a la mujer, que con dolor tendría todas sus preñeces y daría a luz sus hijos con dolor. Y por último le dijo que el hombre se enseñorearía de ella. Esas fueron las sentencias y las consecuencias. Dice, tu deseo será para tu marido. La mujer está llamada a eso. Hoy se ha revelado. Hoy esto se predica en público, por ahí las mujeres se levantan. Una vez me puse en Málaga a predicar estas cosas y las mujeres se me levantaron. ¿Cómo es eso, pastor? Explíquenos bien eso. Bueno, el Señor las liberó hoy de esa maldición del pecado. Ahora el hombre no es sin la mujer, ni la mujer es sin el marido. Ahora eso de que el hombre la someta con fuerza y solamente que piense en los deseos del hombre, el hombre elevó un poco el nivel de la mujer. Ahora le manda al marido a tratarla como vaso frágil, a tratarla con delicadeza, con amor, cuidarla, protegerla, defenderla, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Así que esta mujer que Dios te ha dado es cuerpo de tu cuerpo, y así como amas a tu cuerpo y cuidas a tu cuerpo, debes cuidar también a la mujer que Dios te ha dado. Tu deseo será para tu marido. Esa fue la sentencia. Y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir? Él te gobernará, él te dirigirá. El hombre es la cabeza de la mujer. Aunque la mujer se rebele contra eso, es una verdad absoluta. El hombre es señor en su casa. El hombre es el que manda. Aunque la mujer casi siempre toma el control, pero la autoridad la puso Dios en el hombre. El hombre dice, yo soy la cabeza, y la mujer dice, yo soy el pescuezo y lo muevo donde yo quiero. Y termina siempre haciendo lo que quiere, porque con poner la trompa ya el hombre, ay, está que se sube por las paredes. Que Dios nos ayude a obedecer para no pagar las consecuencias de la desobediencia. Gloria a Dios. El versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita serás en la tierra, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate eso. Dios no justificó, él culpó a la mujer. Y Dios no dijo, oye, sí, es verdad, esta mujer es una tentación para ti. No, no, no. Le dijo, por cuanto obedeciste, porque Adán no fue puesto para obedecer a la mujer, sino a la mujer para obedecer a Adán. Y hay veces que el hombre se justifica allí y no le sirve de justificación porque él es la autoridad. Él no fue puesto para obedecer, y a la mujer, que a veces tiene razón, la mayoría de las veces, que quiere convencer al marido y el marido no quiere hacer lo que ella dice, y la mujer lo pelea, lo grita, lo regaña, le pone la mala cara, le pone la comida fría para hacerle daño, para ofenderlo. No, no te pongas así. Siembra tu semilla, que toda semilla, su naturaleza es producir el fruto de ella. Así que siembra la semilla, la palabra es como semilla, siembra, y el hombre va a descansar pensando en lo que le has dicho. Se levantará pensando en lo que le has dicho. No necesitas pelear ni insultarlo. Siembra simplemente la semilla y deja que esa semilla produzca.
Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjate, las consecuencias cayó en el entorno. Eso se llama daños colaterales. Cuando se sucede un atentado, muchas veces la gente que está alrededor de ese lugar caen en el atentado, también mueren. Cuando la policía o el ejército interviene en un lugar donde hay protesta, donde tiran piedras, donde queman ruedas, donde queman contenedores, entonces viene una arremetida de la policía y a veces hacen daño a gente que va pasando por allí. Eso se llaman daños colaterales. Pues la tierra sufrió su daño colateral porque el hombre estaba en ella. Si el hombre sufre, la tierra sufre. Si el hombre es castigado, la tierra es castigada. Así que cuando tú pecas, no solamente traes consecuencias a tu vida, no solamente traes ira sobre tu vida, sino sobre tu mujer, sobre tus hijos, sobre tu casa. Un hombre de Dios que cae, qué miseria trae sobre lo suyo. Ay, se desintegra el hogar, se desintegran los hijos. Cada uno lo coge por su lado. Eso lo llaman hogares disfuncionales. Qué triste, qué amargura, qué tristeza. Que Dios nos ayude a mirar bien en nuestro camino para no caer de la gracia de Dios, para no perdernos en el camino, perder nuestro norte. Si eres tú de esos que has caído, detente en el camino, párate en el camino y pregunta por la senda antigua, ¿dónde te descarriaste? ¿Dónde comenzó tu caída? Y anda por él. Vuelve al camino del Señor, vuelve a los brazos del Señor, reconcíliate con el Señor. El asunto no es la caída, sino el levantarse otra vez. No permanezcas en la caída, levántate en el nombre del Señor. Hay victoria en Jesucristo. Con dolor comerás de ella. ¿Cuánto sacrificio tienes que hacer para traer el alimento a casa? Trabajo forzado, donde tus huesos son afectados por el trabajo duro, la columna se desvía, aparecen hernias discales, los huesos comienzan a padecer dolores, la columna vertebral, los discos comienzan a perder sensibilidad y empiezas a padecer de una enfermedad y de otra por causa del duro trabajo. Con dolor comerás, esa es la sentencia. El pecado trae ruina sobre la humanidad. El pecado trae dolor y enfermedad. Por eso volvamos al Señor. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor, sobre el cual mi nombre invocare, y rogaren a Dios, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, dice entonces quiere decir en ese momento, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La tierra fue maldecida por causa de Adán, por causa del pecado. Maldita será la tierra por causa de tu pecado. Entonces Dios promete que si nos arrepentimos, sanará nuestra tierra, nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar. Aquellos muchachos descarriados volverán también. Esa es la consecuencia también de la reconciliación, una consecuencia buena, porque cuando tú vuelves a Dios, el Señor restaura todas las cosas. Que Dios bendiga a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te dije que no comieras. Hay un pastor por ahí que cada vez que hace algo y le sale mal, dice que su mujer le dice, te lo dije, te lo dije. Bueno, Dios también nos dice, te lo dije, fíjate. Te comiste del árbol que te dije, yo te lo dije, que no comieras y comiste del árbol. Maldita será la tierra por causa tuya. Con dolor vas a comer de esa tierra,
con dolor y sufrimiento. El versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ay, qué lindo hubiera sido si el hombre no hubiera pecado. Ay, viviríamos en un eterno Edén, en un huerto que ni siquiera habríamos labrado nosotros, sino que Dios lo preparó para nosotros, como el padre que arregla la casa, que la prepara, que la compra, que procura que tenga un terreno grande para que los muchachos jueguen, que prepara un jardín. Pues Dios preparó ese jardín de Edén para ellos. Los árboles que habían producían por sí solos, solo Dios los plantó. No puedo decir que nadie los plantó, Dios los plantó, hermano, y el hombre disfrutaba de ellos. Pero fue echado del jardín del Edén. Ahora hay tierras de secano, hay tierras donde no produce nada, hay tierras donde hay que arrancar primero las piedras para poder sembrar. Oh, cuánto se sufre en la siembra, cuánto se trabaja, cuánto sacrificio para poder labrar y esperar el fruto. El labrador, para poder disfrutar de los frutos, tiene que trabajar primero. Trabajo, trabajo y trabajo. Oh Dios, cardos y espinos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bendito sea el Señor, con sudor de tu rostro comerás el pan. Que Dios nos ayude hasta que vuelvas a la tierra, hasta que vuelvas al polvo, pues del polvo fuiste formado, del polvo saliste y al polvo volverás. Un día vamos a dejar esta tierra, todos vamos hacia allá. Así que un día dejaremos esta tierra y nos iremos al encuentro del Señor. Nuestras almas irán a la presencia del Señor, a dar cuenta de sus hechos. Así que procura estar bien, no sea que te engañes a ti mismo, diciéndote a ti mismo, Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar. Pero ¿cómo te va a perdonar si no te arrepientes, si sigues haciendo lo malo? El secreto para alcanzar el perdón de Dios es arrepentirse y convertirse, o sea, volverse del mal camino, volverse a Dios y darle la espalda al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 20 dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Ese fue el primer nombre de la primera mujer, Eva. Bendito sea el Señor. Él mismo, así como le puso nombre a todos los animales, también le puso nombre a su esposa. Eva no nació como una pequeñita que tuvo que crecer y pasar todos los dolores de cabeza de la niñez. No, ella fue creada y ya grande se le entregó el Señor a su marido. Pero lamentablemente la mujer fue seducida. No te dejes seducir, no dejes seducir tu entendimiento para ser tentado. El versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, la gente para justificar lo malo son capaces de agarrar y torcer las escrituras. Alguien por ahí quería defender que las mujeres anduvieran en minifalda y dijo, pero al principio andabas desnudo, y no se avergonzaban porque no se veían a sí mismos, porque no entendían, porque no tenían el entendimiento corrupto por el pecado. Así que se veían, pero no veían su desnudez. El día que pecaron se sintieron desnudos y ellos mismos corrieron a hacerse delantales con hojas de higuera. Y Dios después vio que no era suficiente y Dios le hizo unas vestiduras
unas túnicas con pieles y los vistió. Les hizo un vestido completo. Así que, mire, el problema de la mujer es la vanidad, que ella pasará toda su vida mirándose un espejo, arreglándose. Y hoy, como hay tanto reparador de pieles y de caras se hacen las cejas, se hacen las patas de gallo, se tiran la piel, se ponen labios, se ponen traseros, se ponen, ay, ¿qué no se ponen? Se quitan barriga. Mire, qué tremendo, ¿no? Pero en aquel tiempo la mujer no tenía esas ventajas que tienen hoy. Así que, mis amados hermanos, ese ha sido el problema de la mujer a través de la historia, la vanidad. Pero el problema del hombre es la mujer. Y cuando la mujer se viste y tapa un poquito, el hombre se imagina que habrá de ahí para arriba, que habrá de ahí para arriba, y comienza a imaginarse y en su mente dibuja el cuerpo de la mujer y comienza a ser seducido. Así que no provoques estas alteraciones en la mente del hombre con tu desnudez. Cúbrete en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude para nosotros seguir el camino correcto. Nosotros enseñamos lo que debemos enseñar. Ahora depende de ti si quieres aprender y si quieres ser corregido por el Señor. Si eres de los que van a contender y buscar argumento contra la verdad, nosotros no tenemos tal costumbre, que vamos a estar convirtiendo los estudios de la mañana en debate para aquellos que les gusta vivir en debate. Gloria a Dios. Jehová hizo a la mujer y al hombre y a la mujer túnicas con pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí siguen las consecuencias. Esa es una cadena. El hombre ya conocía el bien y el mal. El hombre conocía el pecado. ¿Qué iba a hacer el hombre allí en ese lugar santo que Dios creó para el hombre? Ese jardín de Edén, donde la presencia de Dios se movía. Los pecados del hombre alejan al hombre de Dios. Él dijo: vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Dios dijo: no es bueno que el hombre siga en el Edén y extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre, porque ha pecado, ha conocido el bien y el mal. Así que el hombre fue echado. Mira cómo dice el 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Fue echado el hombre del jardín del Edén. Fue expulsado. Y ahora ya el jardín ya no estaba. Ya no producían los árboles frutas espontáneamente. Ahora él tenía que sembrar. Ahora él tenía que cultivar la tierra, ahora tenía que sudar con su frente para poder comer todos los días de su vida. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre fue echado y Dios cerró las puertas. Dios puso una espada que revoloteaba para impedir la entrada del hombre. ¿En dónde está ese Edén? Lo desconocemos. No sabemos dónde está ese Edén. Estaba en Mesopotamia, por aquellos lados. Pero ahora ese Edén se lo llevó Dios. Así como lo plantó Dios allá en Mesopotamia, ahora Dios se lo llevó al cielo. Ahora nosotros vamos camino hacia ese Edén, un lugar donde no habrá tristeza, no habrá preocupaciones, no habrá alteración de los nervios por el costo de la vida, por la miseria, por las pandemias, por las crisis. No, allá no entra la crisis, allá no entra ladrón, políticos corruptos que se enriquecen y después terminan mintiendo y engañando al pueblo. Oh, que Dios nos ayude. Allá no hay eso, allá todo será armonía.
Y si tú quieres que tu vida se convierta en un jardín de Edén, si tú quieres que tu vida esté en armonía con Dios y con los hombres, vuélvete a Dios y todas las cosas serán cambiadas, transformadas y sanadas. El Señor promete sanar tu tierra en este momento, amigo que me estás escuchando, o descarriado, hijo pródigo, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, el cual restaurará todas las cosas. Ahora mismo allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Llena mi corazón de paz. Esa paz que compraste para mí en la cruz del Calvario. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. La lepra mata el orgullo. Generalmente el orgullo distancia a los amigos, separa los matrimonios, arruina a la gente. El orgullo, la gente no quiere saludar al otro porque compró un carro nuevo o porque le dieron un apartamento y ya no conoce a nadie. El orgullo mata más gente que todas las enfermedades. Por orgullo el hombre le pisa la chancleta y quiere llegar primero a Caracas que los que salieron ayer. Que el Señor reprenda al diablo.